Queridos feligreses de la Parroquia del Calvario y seguidores del canal YouTube, quiero compartir en este audio una meditación sobre el Evangelio de este domingo. Deseo que os sirva para preparar lo mejor posible la misa de este domingo. La he titulado Defiéndete. En este domingo nos disponemos a prepararnos para celebrar la Santa Misa, a la cual vamos con todas nuestras peticiones y acciones de gracias. Vamos a prepararnos para un encuentro con Jesús presente en la Eucaristía y queremos darle la bienvenida a nuestro corazón porque es el mejor invitado y a él le dedicamos nuestra atención y nuestro amor. Vamos a escuchar un fragmento del Evangelio de San Marcos. Marcos fue discípulo de San Pablo y lo acompañó en su primer viaje misionero, pero se retiró cuando llegaron a Chipre. Fue discípulo también del apóstol Pedro. De hecho, Pedro lo consideraba como un hijo. Marcos fue un converso. Marcos escuchó con gran atención la predicación de San Pedro en Roma y por eso su evangelio es un compendio de esta predicación. La semana pasada escuchamos la vocación de los primeros apóstoles y nos llamó la atención la rápida respuesta. Inmediatamente dejaron las redes. El Señor llama con gran autoridad y con mucha elegancia, es decir, llama con convicción y entusiasmo y al mismo tiempo deja un espacio a la libertad personal. Hoy el Evangelio nos presenta que tras la llamada a los 4 primeros discípulos, fue el Señor con ellos a Cafarnaún y el primer sábado fueron a la sinagoga. Se encuentran con un hombre con un espíritu inmundo que se les puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Nosotros queremos mantener lejos de nosotros al diablo. Hemos de defendernos y que reine el Señor en nuestro corazón. Y ahora repetimos la última petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queremos ponernos el EPI espiritual, que significa estar en gracia de Dios. Y vamos a meditar un poco en torno a las tentaciones. Esta semana, el jueves, celebramos la fiesta del teólogo Santo Tomás de Aquino. Este teólogo decía que hay 2 tentaciones. Una tentación que no es mala, sino que son pruebas que el Señor nos pone para que crezcamos, y a estas pruebas las llamamos tribulaciones. Las tribulaciones nos permiten crecer interiormente. Todos sabemos que si a un niño se le priva de dificultades, le hacemos infeliz porque no aprende, porque no se fortalece. En nuestra vida tenemos muchas tribulaciones, pruebas queridas por Dios. Estamos viviendo una pandemia, estamos en la 3ª ola y muchas personas cercanas a nosotros están contagiadas. Otros estamos aislados por haber tenido un contacto estrecho con un contagiado. Rezamos para que pase esta pandemia, pero al mismo tiempo esta situación es una oportunidad para no dejarnos vencer por el miedo. Es una ocasión para ser prudentes, sin caer en el fatalismo. Es un tiempo que nos ha hecho descubrir que la distancia física entre las personas no tiene por qué significar una distancia afectiva. Podemos empatizar, podemos crecer en solidaridad. En fin, como dice el dicho latino, ad astra per aspera. A las estrellas se llega por el camino áspero.
La tribulación nos puede ayudar a crecer interiormente. A veces la tribulación puede ser una enfermedad, estar encerrado 10 días en casa, perder una llave, un ruido extraño en el coche, tantas cosas que no son males, sino tribulaciones queridas y permitidas por nuestro querido Padre Dios, para nuestra santificación. Santo Tomás nos dice que la tribulación no es tentación. ¿Y qué tipo de tentaciones experimentamos? La primera tentación es la de la carne. Tras el pecado de Adán y Eva, el pecado original vino creando una ruptura interior, una falta de armonía. La mirada pierde su inocencia. Surge así una lucha entre la carne y lo espiritual. Hay una lucha. Por ejemplo, traen la bandeja con las patatas fritas y estoy muerto de hambre y me sirvo sin mirar cuánto le queda a los demás. Suena el teléfono en casa y siempre espero a que otro se adelante. Tomo café y dejo la taza en el fregadero. Curioseo imágenes inconvenientes en el móvil. El problema del pecado y de las tentaciones contra la carne es la búsqueda de uno mismo, sin buscar la gloria de Dios. Nos explica San Pablo lo que ocurre en nuestro interior en la carta a los romanos. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero veo en mi cuerpo una ley que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza a la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Pasamos ahora a una segunda forma de tentación, que es el diablo. El diablo existe y una de sus grandes victorias es haber hecho creer que no existe. Es decir, el diablo existe, pero no quiere ser reconocido, porque entonces ya sabríamos localizar al enemigo. Me gusta llamarle el chanclas, porque es poco elegante, aunque muy inteligente y astuto. El Señor es muy elegante y nos asiste con su gracia y nos pide que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Cómo actúa el chanclas? Nos lo explica San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales. El diablo es como un general que está buscando el lugar más débil por donde entrar y para ello entra por la ira, por la soberbia y por otros vicios espirituales. La soberbia es lo peor. De hecho, fue el pecado de nuestros primeros padres, querer ser como dioses. Os leo un punto del libro Camino de San José María. No reprendas cuando sientas la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente, o más tiempo aún, y después, tranquilo, y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con 3 horas de pelea. Modera tu genio. Este punto es un tirón de orejas. Señor, dame amor auténtico a los demás, que no me deje llevar por la ira, que diga lo que tengo que decir, pero con dulzura, con la dulzura que derramas tú sobre nosotros con tu misericordia. La tercera tentación es el mundo, es el miedo a la persecución. Lo más importante en la vida es actuar con conciencia recta, con verdad, con decisión. Y a veces surgen amenazas, críticas. Por eso en el Evangelio el Señor nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Vivimos en una sociedad que quiere tener en su escaparate todos los valores de la fe, solidaridad, honestidad, verdad, pero quiere dejar a Dios de lado. Eso es imposible. En nuestra propia sociedad hay una cierta persecución religiosa. El tema de la fe es un tabú. En los colegios se hacen bromas desagradables contra los que creen. Entre los adultos cuesta hablar de fe. Toca vivir la fe con autenticidad, con alegría, con entusiasmo, porque el Señor quiere derramar su gracia. Termino con las palabras del Señor. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Como sabéis, estoy en aislamiento por haber estado en contacto estrecho con un positivo de COVID. Estoy muy bien. En breve me haré un test y me toca seguir el protocolo que me marca el centro de salud de Leganitos. Me he hecho un horario donde está la misa, el rosario, la oración, estudio, deporte, música, descanso. Agradezco de corazón vuestras llamadas, mensajes y las comiditas. Y ante todo agradezco vuestra oración y cariño. Os quiero mucho. Seguimos unidos, siguiendo a nuestro Señor, cumpliendo su voluntad. Amén. Un beso de vuestro pastorcillo.